empezamos. Les decía la clase pasada que yo tengo un nuevo elemento, que es un elemento de memoria que se conoce como el flip-flop tipo D, FFD, y el reloj o el flip-flop tipo D tiene una señal de entrada que es el clock y que se simboliza como un triangulito. Tiene una señal de entrada que es la señal D, que es el dato que se va a almacenar, que es una sola línea, y tiene también una señal Q, que es la salida, y la formulación original de un flip-flop lleva consigo una señal que es Q negada, que es el opuesto al Q, que es por la forma en la cual está construido tanto los latches como los flip-flops. Se necesita el Q negada en la formulación que teníamos de los dos biestables con las dos compuertas NAND. Siempre existe esa Q negada y eso permite hacer la retroalimentación y que esto permite almacenar datos. ¿Sale? Los flip-flops entonces tienen dos tipos de funcionamiento: por flanco de subida o por flanco de bajada del propio reloj. ¿Sale? Y la belleza del flip-flop es que lo que hace el flip-flop es almacenar un dato siempre y cuando no haya uno de los flancos o hasta el siguiente flanco del reloj que estoy evaluando acá. Entonces aquí está el CLK, el flip-flop, y este flip-flop es un flip-flop de subida. Aquí me falta otra señal que se llama la señal de reset. El flip-flop de subida solo puede cambiar los datos que están ubicados en los flancos positivos del reloj, que serían los que están ubicados por acá. Durante todo el transcurso de flanco a flanco del reloj, no puede haber cambios en el estado Q de mi señal. Y lo que hace el flip-flop es literalmente tomar una señal que es asíncrona, como es la señal D. La señal D puede cambiar como se le hinche la gana, por acá, y estar cambiando y estar cambiando. Y lo que va a pasar hasta el flip-flop o la salida Q, que es la que voy a poner en color rojo, es únicamente el valor que tuvo la señal D durante el flanco de subida del propio reloj. O sea, en esta parte no sé cuánto valía la señal D, pero aquí ya el flip-flop tiene un valor de 0, porque en este punto esta se puso para abajo, bueno, se puso en bajo, y durante todo este tiempo, no importa lo que pase con D, se va a mantener en bajo. En este flanco de subida, es de subida porque pasa de 0 a 1, en este flanco de subida, entonces la señal D está en 1 y almacena este valor y se mantiene ahí durante todo ese lapso de tiempo. En este flanco la señal D está en 0 y entonces baja y se mantiene así durante todo este tiempo, y aquí ocurre otra vez el valor de 0 y va para acá. Esta señal que está acá, que es la señal D, es una señal de tipo asíncrona porque no está ligada con el funcionamiento del reloj. Y en un flip-flop tipo D tengo dos señales que son de tipo asíncrono: la señal D y la señal de reset o de fijación de valores, que pueden ocurrir en cualquier momento que el usuario esté operando este reloj. La señal D o la señal Q es una señal que ya se vuelve síncrona porque solamente se cambia en el momento en el cual existe un flanco positivo del reloj. ¿Sí? Este flip-flop tipo D, si yo conecto varios de estos en paralelo, todos ellos con la misma señal de reset, todos ellos con la misma señal de clock, pero están entrando distintos bits a cada uno de ellos, y hago que todos esos bits sean un solo bus, entonces estoy haciendo ahora un flip-flop que almacena palabras completas en su memoria. ¿Vale? Y entonces el flip-flop tipo de buses, lo único que va a cambiar respecto a este que tengo habilitado por acá, es la forma en la cual defino a D. D ahora es un bus y defino de cuántos bits es ese bus. Entonces, el bus, para decir algo ahorita, voy a decir que es de 4 bits. Y si la entrada es de 4 bits, entonces la salida Q también debe ser especificada en 4 bits, que es este. ¿Vale? Aquí tengo que especificar algo que es muy importante para el manejo de flip-flops y de elementos secuenciales de memoria. Lo que está almacenado en la señal Q se conoce como el estado actual del sistema.
la salida del flip-flop, o sea, lo que está colocado en Q es el estado actual del sistema. ¿De acuerdo? Lo que está almacenado en D es el estado siguiente del sistema. ¿Sí? Siguiendo con lo que estoy colocando aquí, o con un ejemplo de lo que estoy colocando para un bit, tengo una señal de reloj, CLK, está acá, hace esto, y cuando tengo palabras, como es el caso de lo que estoy ocupando ahorita para D, entonces las palabras ya no se especifican como una simple señal que sube y que baja, sino es un bus, se coloca como un hexágono, y en el hexágono viene el valor que tiene esa señal en ese momento. El valor que tiene la señal es formalmente el estado de la señal. ¿Sí? Y algo que puedo ya definir desde acá es que el flip-flop o la salida D, que es esta, solamente puede cambiar. Ahorita reset lo estoy dejando en 0, no lo estoy cambiando, pero la señal Q solo puede cambiar en estos pedazos que están acá. Y entonces, durante todo este trayecto que pasa de aquí para acá, la señal estoy seguro que no cambia, la señal Q. A partir de acá, la señal no va a cambiar y solamente puede cambiar hasta acá. Esta solamente va a cambiar hasta acá, esta solamente va a cambiar para acá y esta solamente va a mantenerse hasta que no venga otro flanco positivo del reloj. No sé qué valor tiene, pero sé que solamente puede cambiar en estos rangos. La señal D, al ser una señal asíncrona, entonces cambia cuando quiere, como quiere y como el usuario esté colocando los valores. Literalmente esto puede ser un conjunto de botones que le están picando los valores y cambiando, sus posiciones de cada uno de los bits a lo güey. O puede ser el resultado de otro proceso, de otro sistema que está cambiando los valores de una manera ordenada y concreta. Pero entonces, como ahorita estoy sin conectar el flip-flop, entonces este cambia como se le antoja, cambia así, cambia por acá, cambia por acá, cambia hasta acá, un poquito antes, acá, acá, acá y acá. Ahí está mi flip-flop. Y le voy a poner algunos valores que voy a colocar acá. Como son 4 bits, entonces puede ser, el estado puede ser desde el 0 hasta el 15. O sea, desde 0 hasta F. ¿Vale? Entonces aquí pongo F como un posible estado. Aquí voy a poner D, aquí voy a poner 0, aquí voy a poner B, aquí voy a poner 2 y aquí voy a poner un 1. ¿Sí? Toda esta línea que está acá, constituye el estado siguiente de mi sistema o posibles estados siguientes de mi sistema. Digo posibles porque el estado siguiente solamente se convierte en estado actual cuando sucede el flanco positivo del reloj que está gobernando al flip-flop. ¿Sí? En este ejemplo que estoy colocando acá en esta gráfica, tengo a F y a D. F es un posible estado siguiente. Posible, pero como ocurre durante o está estable, mientras no ocurre un flanco positivo del reloj, no se convierte en estado siguiente. ¿Sí? Y de hecho, al inicio de mi flip-flop, como no puse ninguna condición, entonces no sé qué es y por eso pongo una X. En el momento en el cual ocurre el flanco de reloj que hace la activación del flip-flop, entonces lo que está en el estado siguiente va a ser el estado actual de mi sistema. Y aquí se pone una D. ¿Sí? La señal D, aquí es D de hexadecimal, la señal D cambia, va a ser 0, va a ser otra vez B, pero este estado que está aquí, este estado siguiente, como que se perdió, no fructificó, no pasó a ser el estado siguiente. Y durante todo este tiempo que está acá, es el periodo de transición o de establecimiento de las señales para que puedan convertirse en estado siguiente. Si mi proceso es muy tardado o mis chips son muy tardados en realizar su funcionamiento, no pueden, este es el tiempo mínimo que deben tardarse para poder convertirse en estado siguiente. Y pueden alterar todo lo que quieran durante este pedazo.
Pero una vez que llegue el siguiente flanco de reloj, ya deben estar listos los estados siguientes, calculados y colocados para convertirse en el estado siguiente. Entonces, en este ejemplo que aquí tengo una B, pues esto es lo que estaba estable en este preciso instante de tiempo y se pasa para acá. Un poquito antes de que ocurriera este flanco de reloj que está aquí, la variable D cambió de B a 2 y entonces ese estado 2 es el que se traduce al siguiente estado que estoy colocando de esta manera. ¿Sí? Por eso los estados siguientes, o sea, todo lo que pase aquí en la entrada del flip-flop, no necesariamente se va a convertir en un estado actual. El estado actual únicamente se convierte en él si es que ocurre durante el flanco de subida o de bajada del reloj que estoy colocando por acá. ¿Sí? La señal D es asíncrona, así como la señal reset, que también es asíncrona. Déjenme poner otro gráfico. Ahora cuando quieren tomarle una foto, tómenle una foto. Cuando cambia de color, está justo en el flanco de Qué buena pregunta, mi querido Luken. Déjenme hacer un zoom a esta parte. Bueno, ahorita hago un zoom. Pero no debería pasar eso. No puede pasar eso. Porque la señal de reloj debe tener además una consistencia y necesita de requisitos mínimos para poder funcionar. Y es que su pendiente tiene que ser muy rápida. O sea, la pendiente, una señal, como estos son señales eléctricas, la señal de reloj puede, si la veo desde muy baja escala, puede hacer esto. Pues haciendo un zoom a esta parte con el osciloscopio, si yo lo veo en el osciloscopio, puede pasar esto. Y el tiempo que tarda de aquí para acá puede pasar en milisegundos, nanosegundos o picosegundos. Dependiendo de la tecnología que tengo, no puede durar milisegundos, eso sí no. Esto debe durar unos cuantos nanosegundos en la pendiente de esta recta para que pueda ser considerada como una señal de reloj. Si no, si metes en conflicto al flip-flop para poder trabajar. Y como esta es muy rápida, debe ser más rápida que el funcionamiento de un elemento combinacional. Entonces gana esta a la ubicación del otro. ¿Sale? Déjenme poner aquí mismo en esta gráfica. Voy a hacer los mismos cambios de D, pero voy a poner la señal de reset por acá y voy a generar otra señal Q para no tener que cambiar la página. Entonces la señal de reset está aquí y como está configurado este flip-flop, este es un reset de flanco positivo. La señal de reset es una señal asíncrona. ¿De acuerdo? O sea, la señal de reset es una señal asíncrona y no necesariamente tiene que estar en 1 al inicio. Puede empezar en 0, que es este pedazo que está acá. Y aquí voy a hacer una pulsación de reset y lo voy a mover para acá. Lo obvio o lo lógico sería que el reset lleva al estado Q a 0. Eso es como lo lógico y entonces eso es lo que voy a ubicar por acá. ¿De acuerdo? Entonces, las únicas señales que pueden hacer que el flip-flop cambie de valor es la señal de reset y la señal de reloj. ¿De acuerdo? Entonces, en este pedazo de tiempo que va de aquí para acá, la señal Q, que es la salida, voy a seguir tomando esta como mi entrada, va a valer un valor desconocido porque no sé qué es lo que tiene. ¿Sí? Aquí ocurre una transición de reset. Entonces, la señal Q va a cambiar de aquí para acá a otro valor. ¿Sí? O sea, el flip-flop en este pedazo de tiempo va a cargar a la señal, al valor de D por acá. Pero en el momento en el cual yo activo el reset, o sea, lo paso de 0 a 1, en ese momento la señal Q cambia de valor y va a fijar el nuevo valor hasta que ocurra otro reset u otro cambio positivo del reloj, un flanco. Y entonces aquí tengo esta señal que va a estar aquí y su valor va a ser 0. Porque lo va a mandar a 0. En ese momento va a mandar a 0 la señal. ¿Vale?
Viene el flanco positivo del reloj. Aquí ya no hay señal de reset, entonces se va a mantener aquí, va a pasar, va a hacer la transición por acá, y a pesar de que aquí haya un reset, el reset bajó a esta posición, bajó a 0, y entonces esta B pasa a ser el estado siguiente, y este 2 pasa a ser el estado siguiente. El reset es una señal asíncrona, o sea que si el reset está en 1 y hay flanco de reloj, el flanco de reloj no funciona. ¿Vale? Se mantiene en el mismo valor, en el valor de 0 de la señal, y con eso ya puedo entonces describir la tabla de verdad para palabras con reset y con clock de mi señal. Entonces, la señal más importante, ¿cuál es aquí? El reset. Entonces es la que coloco de este lado. Primero va reset. ¿Cuál señal sigue en importancia acá? El clock. Y la señal menos importante es la de. Hablo de importancia para el funcionamiento del reloj, del flip-flop. Lo que va a obtener es la señal Q. Entonces, si reset está en 1, esta no me importa, esta no me importa, la señal Q va a estar en 0. ¿Sale? Si reset está en 0 y este está en 0 o 1, este no me importa, Q va a tener Q anterior. ¿Sí? O sea, si la señal de reloj está en la parte baja, está en la parte alta, no importa donde esté, el Q va a ser el estado anterior, y el estado anterior, que esa es la confusión que se genera, el estado anterior significa que no cambia de estado en ese pedazo de tiempo. ¿Sale? Ahora, la señal de reset está en 0, hay un flanco positivo de reloj, aquí hay algún valor que puede estar entre 0 y F, dado que estoy diciendo que es de 4 bits, y entonces aquí en Q voy a tener al valor de D. Y esa es la descripción completa del funcionamiento del flip-flop. ¿Sí? Solamente se vuelve transparente el flip-flop cuando ocurre este flanco positivo del reloj. Y lo que va a hacer es, durante ese periodo de transparencia, es tomar el valor que está en D, pasarlo a Q y dejarlo ahí durante todo el lapso de tiempo mientras no haya un reset o no haya un flanco positivo del reloj. ¿Sí? Entonces hasta acá ya estamos hablando ahora entonces de buses, que los que están acá. Dime, Diego. ¿Que está en 0 o que está en 1? ¿Vale? Pues en cualquiera de los dos no importa. No importa si está en 0 o está en 1. El otro no importa, no vas a cambiar de estado. ¿Sale? Lo importante es cuando estás subiendo. 0, o sea que va de 0 a F, dado que es un flip-flop de 4 bits. Puede tomar los valores desde 0 hasta F, y ese valor lo va a pasar al Q, que es el valor que tiene D en ese momento. ¿Sí? Entonces, este flip-flop, que es de 4 bits, tiene 15 posibles estados. Bueno, 16 posibles estados. Del estado 0, 0, 0, 0, hasta el estado 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Va. Entonces, igual que con los latches, a alguien se le ocurrió, ¿por qué no hacemos esto? No. Igual que el otro. Así es. Así es. Este es el principio de la lógica secuencial. La lógica secuencial se compone de dos elementos básicos, que es un estado o una componente de memoria,
que es el flip-flop, literalmente, y un componente de lógica combinatoria, que es este. Este más 1 es un elemento que puedo armar con lógica combinatoria. Lógica combinatoria me refiero a, tengo compuertas lógicas que hacen la función lógica que yo estoy planteando en ese momento. Y ya sabemos que existe o que puedo diseñar un elemento, como lo hicimos con la ALU, que haga el elemento más 1 o que tome la entrada y le sume 1 nada más. ¿Sí? Y entonces yo conozco cómo funciona esta parte. Yo sé que aquí tengo una entrada que es F, sacalado, ¿no? O arriba, no sé dónde sea, pero bueno. Aquí tengo, por ejemplo, el valor de 3, no se escucha ahí, y la salida va a tener el valor de 4 en esta lógica combinatoria, ¿no? De esta lógica combinatoria, entonces, tengo que determinar quién es el estado actual y quién es el estado siguiente de mi operador. El estado actual siempre, por todas las veces que ustedes quieran y digan y manden, y para que esto funcione de manera adecuada, tiene que ser la salida del flip-flop. No puedo contemplar como que el estado siguiente es la entrada al flip-flop. La salida, o donde yo me cuelgo para ver el resultado de una operación secuencial, tiene que estar en la salida del flip-flop. ¿Sale? Tiene que estar ahí. Entonces, esta salida del flip-flop, por poner un ejemplo de este contador que estoy haciendo, tomo esta salida la paso a un decodificador de 8 segmentos y la salida de esta la mando literalmente al decodificador de 8 segmentos. ¿Sí? O sea, este tiene los estados que van desde el 0, 0, 0, 0 al estado 1, 1, 1 y 1. La salida que está ubicada por acá, la que voy a ashurar esto. Mi salida ashurada es el estado actual y los posibles estados del estado actual van desde el 000 hasta el 1111. ¿Sale? El decodificador de 8 segmentos lo que hace es traducir los valores que van desde el 000 hasta el 1111 a los valores que corresponden para que el display de 7 segmentos muestre 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta F. En un lenguaje humano. ¿Sí? Porque el lenguaje máquina está ubicado por acá. ¿Sí? Entonces, el estado actual lo tomo, lo paso para acá, lo mando aquí y puedo ver los distintos valores de la salida que estoy generando en esta posición. ¿Sí? Voy a ponerle también una señal de reset a esto. Aquí le voy a poner reset. No, a ver, espérate. Espérate. CLK. Está por aquí. La señal importante es la señal de reset. La otra señal importante es la señal no tengo entrada, solo tengo reset, porque estoy alambrando. Aquí, fíjense, en esta configuración que tengo de mi sistema, no tengo una entrada al sistema como tal. Las únicas dos entradas son clock y reset. ¿Sí? Porque el sistema que está retroalimentándose está generando su propia salida en esta configuración. Y esa es la importancia de la lógica secuencial. Que el sistema al retroalimentarse genera nuevos estados de ubicación que estoy colocando por acá. ¿Sale? Ahorita la señal de reset la voy a poner en 1 hasta acá. A medio ciclo, por aquí. La voy a dejar aquí. ¿Sale? De este lado, esta es mi señal Q. La voy a colocar por aquí. La señal Q, que es la salida. Y si es un flanco, si es un flip-flop de flanco positivo del reloj, entonces los únicos tiempos, los únicos momentos en los cuales cambia de valor son acá, acá, acá
acá, por el reset, acá, aquí y acá. Si dejas picado el reset, se queda en 0 hasta que tú lo sueltes. Pero como fue nada más un pulso, o sea, nomás le hice así, lo presioné y lo solté, antes de que acabara un ciclo, funciona como tal. ¿Sale? Y entonces, voy a nada más poner esta parte, porque la parte del decodificador y del display no tiene sentido para las didácticas, no para que nomás lo podamos ver, pero quiero ver este comportamiento que sucede en este Q que está acá. ¿Sale? Entonces, la señal Q ya sé que cambia acá y puedo ya empezar a hacer mi dibujito de cómo van a ser las transiciones de mi reloj. Por aquí. ¿Sale? Y atendiendo la pregunta que tiene aquí el equipo, cuando yo armo este circuito que está acá y lo arranco, si no puse condiciones iniciales para arranque del circuito, el circuito arranca en cualquier posible estado que haya acá. ¿Sale? Y entonces voy a decir que arranca en el valor de D. ¿Sí? Y déjenme poner aquí otra señal, que es la señal D, que es como una salida, la señal que va a estar ubicada por acá. Y ahora tengo una pregunta capciosa y una respuesta capciosa a esta. La señal D, como está gobernada por esta lógica combinatoria, solo puede cambiar si cambia la señal Q. ¿Sí? Porque la señal D es el resultado de Q más 1. Entonces, si D no cambia, si Q no cambia, D no cambia tampoco. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si ya sé dónde ocurren los cambios de Q, ya sé dónde ocurren los cambios en D, dada esta lógica de armado que tengo aquí. Entonces la señal D también va a cambiar acá, va a cambiar acá, cambiar acá, cambiar acá, va a cambiar acá, y acá y acá. Es una señal que parece sincrónica porque la parte D combinacional solo está amarrado a la parte síncrona de mi sistema y no tengo ninguna señal externa que le cambie la sincronía de mi sistema. ¿Sale? Ahora, la parte complicada de este diagrama. Q es esta señal que vale D, entra este sistema que es el sistema de sumatoria, más 1, y entonces la salida D tiene ahorita un valor de E. A, B, C, D, E. ¿Sale? Y aquí viene la parte complicada. Durante este pedazo de tiempo, en esta transición que ocurre acá, ¿qué ocurre primero? Y eso se llama la propagación a través de las funciones que están sucediendo. ¿Qué cambia primero durante el flanco del reloj? ¿Cambia primero Q o cambia primero D en el flanco? En el flanco, ¿qué ocurre? En el flanco lo que ocurre es lo que está acá va a pasar acá. Entonces, en el flanco, este valor pasa de este lado. Nanosegundos después, y por eso el reloj tiene que ser más rápido que la transición, entonces, este va a generar una excitación sobre este sistema combinacional y va a generar un cambio en la salida. ¿Sí? Pero eso ocurre en tiempos súper pequeños, del orden de nanosegundos, que ocurre ese cambio que estoy hablando aquí. ¿De acuerdo? Entonces, en este periodo de tiempo, lo que yo veo a la entrada de es el valor de E, que es el estado siguiente de este componente, y este estado siguiente pasa a ser el estado actual. Pasa a ser E. Una vez que se estabiliza el estado, que es E, entonces el combinacional suma 1 y pone aquí el valor de F. ¿Sí? Sucede otra vez el cambio de reloj. Entonces, si aquí sucede F, este estado siguiente pasa a ser el estado actual y en ese momento ocurre lo que el equipo le causa confusión. Si mi combinacional
es de 4 bits, que es este, y estoy en este estado, y le sumo 1, entonces lo que va a generar el sumador es un bit de acarreo, pero 4 ceros en el valor de sus bits. Y entonces el estado siguiente es 0. ¿Sí? El estado siguiente es 0, entonces el estado aquí se vuelve 0. El estado siguiente se calcula como un 1. Prendí el reset, que es este pedazo, y el reset hace que el valor de Q cambie a 0. Este cambia otra vez a un 1. Y cuando ocurre el flanco de reloj, que ocurrió antes de que cambiara esta señal, o después de esta señal, entonces hizo que se mandara 1. Luego de aquí se manda 2. El 2 pasa para acá. El 2 hace que este se vuelva 3. El 3 pasa para acá. Y el 4 pasa para acá. ¿Sí? Antes de dejarlos descansar y que se despejen los ojos, esto decirle un par de reglas necesarias para sistemas combinacionales. 1. Solo hay un CLK. Reglas importantes. No importa, no pueden haber dos fuentes distintas de reloj. ¿Sí? Si tengo todos los relojes de todos los flip-flops, si es que tuviera muchos flip-flops, deben derivarse del mismo reloj. Ya sea de flanco de subida o de flanco de bajada, pero todos tienen que derivarse del mismo flip-flop. ¿Sale? La segunda regla importante, el CLK, o sea el reloj, no se bloquea para evitar la carga. O sea, que no puedo colocarle aquí una compuerta, o no debo colocarle aquí una compuerta a un flip-flop y con la otra señal cancelar el reloj. Otra vez, déjenlo coloco. Para que lo... No puedo ponerle compuertas, o sea, si tengo un reloj como este, si tengo un flip-flop como este, no puedo cancelarlo con compuertas. No puedo cancelar los relojes con compuertas. ¿Por qué no? Porque entonces en el momento en el cual yo le pongo una compuerta acá, hago un tiempo de propagación distinto y no necesariamente la salida de una compuerta tiene los requisitos necesarios para que sea una señal de reloj. Porque no cumple con las reglas de un reloj. Un reloj, un flip-flop con habilitación se debe construir así. Aquí en todos los casos. Un flip-flop con habilitación, o sea, con enable, se construye así. Si el enable está en 0, entonces lo que pasa al flip-flop es lo que está en D. Esta es mi entrada que está acá. Pero si el enable está en 1, lo que pasa a estado siguiente es el estado actual. Entonces, formalmente el flip-flop siempre se está cargando. No estoy deshabilitando el reloj, estoy simplemente cambiando la entrada a D, que es ahora a través de esta misma señal que está retroalimentándose con esta. Este es un reloj, este es un, bueno, y reset, ¿no? Este es un flip-flop con habilitación y con reset. ¿Cuál es la señal más importante otra vez? Reset. Entonces, primero va reset. RST. Si RST está en 1, aquí voy a poner, ¿cuál es la siguiente señal de importancia por acá? El enable.
La otra señal de importancia acá es ahora el reloj. Y la última señal en importancia es la D, pero entonces ahorita déjenme colocarla por acá, el valor de Q. Si el reset está en 0, no importa esta, no importa esta, no importa esta, Q va a tener 0. ¿Sí? Si reset está en 0 y enable está en 1, no importa lo que tenga reloj, no importa lo que tenga D, Q anterior. ¿Sí? Reset está en 0, enable está en 0, o sea, estoy en la parte superior de este multiplexor. Hay 0 o hay un 1 aquí, no importa lo que hay acá, aquí hay un Q anterior. Aquí hay un 0, aquí hay un 0, aquí hay un flanco, aquí hay un dato, aquí hay un dato. Entonces ya tengo un reloj, un flip-flop con habilitación y con reset. Vale, vamos a descansar un rato. Yo sé que lo necesitan. A ver, dentro de los sistemas secuenciales, entonces existen dos conceptos básicos que son las máquinas de Mealy y las máquinas de Moore. Pero las dos parten del concepto que acabo de dibujar. Yo tengo una parte que es la unidad de memoria, que es el flip-flop, y ya saben que el flip-flop siempre aparece porque es la única que tiene triangulito. El triangulito es la entrada del reloj. Tengo una señal de reset, que está ubicada por acá, y que por lo general ese reset es asíncrono. El reset asíncrono me permite entonces llevar a mi sistema a un estado conocido y del cual puedo empezar a partir. Cuando el sistema ya se pierde, el reset me permite salir de esa parte. Tengo además una parte que es la lógica combinatoria, que es un bloque que está por acá. Y tengo finalmente la lógica de salida, que es otra parte que está ubicada por acá. ¿Sale? La lógica de estado siguiente o la lógica combinatoria de arriba, tengo a Q, toma esta parte, y la lógica de salida toma también a mi señal de estado actual. Esta es la señal de estado actual. Esta, que está acá, se conoce como la lógica de estado siguiente, la lees, y esta se conoce como la lógica de salida, que está ubicada por aquí. ¿Sí? La lógica de estado siguiente, como su nombre lo indica, calcula el estado siguiente de la máquina. Y entonces la salida de esta va a dar por acá. ¿Sale? Estado actual, déjenlo coloco en rojo. Esta parte es estado actual. Esto es estado siguiente. Y la lógica de salida opera sobre el estado actual. No puede operar sobre el estado siguiente porque si lo hago durante esta etapa de estado siguiente es una señal que es inestable durante el proceso, sobre todo si tengo una máquina de Mealy. No me acuerdo cómo es. ¿Dónde está mi tumbaburros? Acá está mi tumbaburros. De Moore. ¿Cuál? Deja, lo pongo acá. Lógica de estado siguiente. Y esta es la lógica de salida. ¿De acuerdo? La lógica de salida es un conjunto de compuertas lógicas que me permite hacer la interfaz con el mundo de los humanos o con otro mundo donde estoy operando. Por ejemplo, lo que les decía hace rato, aquí puedo colocar el decodificador de 7 segmentos y entonces el estado actual lo convierto al decodificador de 7 segmentos y me permite entonces ya mostrarlo al humano. O puede ser algo tan trivial
como una lógica que me permita comparar el valor del estado actual y saber si es mayor o menor un valor y encender un LED, como para hacer una práctica de un reloj que vamos a hacer en algún momento. ¿Sí? Como mañana, por ejemplo, ¿no? Donde si yo tengo este estado actual, y dejen por colocar aquí el ejemplo práctico de esto. Yo tengo un reloj que cuenta de 0 a 15. ¿Sale? Y aquí tengo mis estados, entonces mi estado aquí va a ser el estado 0, 0, 1, 2, 3, 4. Y pongo una lógica de salida, este es mi estado, mi valor de Q, y pongo una lógica de salida que prenda un LED cuando el valor de Q esté por encima de 3. Entonces aquí va a ser 0, 0, 0, 0, 3. ¿Sí? Tan fácil como puede ser esa parte, esa es la lógica de salida, que opera sobre el estado actual y me da una salida que puede ser útil para algún otro proceso o simplemente para que la vea el humano que está jugando con el sistema que estoy colocando por acá. ¿Sí? Esta es una máquina de Moore. La máquina de Moore, la lógica de estado siguiente, solo depende del estado actual del sistema que estoy colocando por acá. ¿Sí? Y la lógica de salida depende, obviamente, únicamente del estado actual del sistema. Bueno, al señor Milley se le ocurrió entonces que esto no debería ser siempre cierto y puede ser que el interactuar con alguien más o con otra máquina cambie el estado siguiente de mi máquina y entonces él no afecta a mi flip-flop, sino afecta a la lógica de estado siguiente. Coloco aquí una entrada que se llama X, que es una entrada que no es síncrona con el sistema, sino está dada por alguien más, que alguien que está fuera del sistema, y entonces esta lógica de estas compuertas que están ubicadas por acá entran en la lógica de estado siguiente y cambian el comportamiento del sistema que estoy evaluando por acá. ¿Sí? Esas entradas también podrían colocarse en la lógica de salida, aquí tengo una y entonces cambiar el comportamiento del sistema en su salida para que opere con otras posibilidades dependiendo de lo que el usuario esté decidiendo. ¿Sí? Voy a hacer un ejemplo práctico de esto con lo que ya habíamos visto que es un contador. Un ejemplo de Milley. ¿Vale? El ejemplo de Moore ya lo hicimos. Este es el ejemplo de Moore. ¿Sí? Esto es un ejemplo de una máquina de Moore. Una máquina de Moore toma solamente depende del estado actual, sube, va por acá y va a estar operando sobre esto. No tiene ni X, no tiene ni Y, porque simplemente está esto dependiendo del estado actual del sistema. Esta es la lógica de salida, esta es la lógica de estado siguiente, y aquí tengo el despliegue de los valores. ¿Sí? Déjeme poner una máquina de Milley. Similar a lo que tenía aquí con mi contador. De hecho va a ser un contador. Pero miren esta belleza. Máquina de Milley. Es una máquina de Milley. No es la máquina de Milley. Es un ejemplo de una máquina de Milley. No, no existe la máquina de Milley. O sea, la máquina de Milley es esta.
Y esta también es la máquina de Moore. La diferencia es que en la máquina de Moore X y Y no están presentes, y en la máquina de Mealy es esto mismo, pero X y Y están presentes en esta parte. Pero vean, esto lo que les decía acerca del comportamiento de la máquina. Esta señal que está acá, que es la bit de selección del multiplexor, me permite entonces, a partir del estado actual, que es la línea que está aquí asegurada, esta es la línea del estado actual, entra a la parte que comprende la lógica de estado siguiente, que es esta, incluido el multiplexor. Todo esto es la lógica de estado siguiente. Y todas estas compuertas, para que sea una lógica de estado siguiente, son compuertas combinacionales. Es una lógica combinatoria que en cuanto percibe una excitación o un cambio en la entrada, genera una salida distinta. Este es mi estado actual. Y este es el estado siguiente. ¿Sale? Pero tiene una entrada adicional que es esta señal, que es la señal DIR. Y se llama DIR porque lo que hace es cambiar la dirección del contador que estoy colocando acá. Mientras DIR esté en 0, entonces el contador es un contador ascendente, porque va a tomar la señal de estado actual, le va a sumar 1, aquí tengo estado actual más 1, estado actual más 1, aquí tengo estado actual menos 1, y el que determina cuál es el estado que pasa a ser el estado siguiente es este multiplexor que está ubicado por acá. Y por default yo sé que esta es la entrada 0, esta es la entrada 1, en orden como van. Y mientras DIR esté en 0, entonces el estado siguiente es el estado actual más 1. Y está a libre albedrío de cualquiera que llegue y lo coloque, ¿no? O sea, esto es un bit que está a disposición para el usuario. Si el usuario decide que quiere cambiar el funcionamiento de su contador, entonces cambia este valor de DIR a 1 y en ese momento el contador empieza a ser un contador descendente. Empieza a contar ahora al revés, funcionando o alterando el funcionamiento completo de mi sistema o de mi contador que estoy colocando por acá. Por eso es la belleza de las señales que están por fuera. No estoy afectando nada de lo que está aquí, del decodificador, aunque también podría ponerle otro bit, dado que es una lógica combinatoria, que está por acá, que se llama el bit de Enable Disp, habilitación de display. Y entonces, en ese momento, que está acá, tanto en la dirección como en el habilitador de display, este me permite para apagar el display sin detener el contador, y este me permite decir que el contador vaya para arriba o para abajo, dependiendo de lo que yo quiero hacer. ¿Sí? Ahora, de tarea para estos 5 minutos que les quedan, y para que también cuando lo estén viendo en YouTube lo hagan, quiero que modifiquen esta parte de la lógica de estado siguiente para poder hacer un contador ascendente, un contador descendente y además que permita entrar en pausa al contador.